Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que ocasionaron la histeria de México. Iba a decir la historia de México, qué estúpido. Pero muchas gracias a todos por escucharnos un lunes más. Yo estoy muy feliz de que tenemos una invitada de lujo, estelar, que usted ya estuvo aquí y a usted le gustó y a mí también. Entonces la trajimos de nuevo. Ángel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento, sobre todo porque yo no había vivido la experiencia de la invitada. Sí, es cierto. Sí, yo no estaba en la histeria cuando sucedió, entonces estoy muy contento de poder presentar a la gran Gabe. Gracias por invitarme otra vez. Y sí, es cierto, nunca habíamos compartido podcast, Espacio, Ángel. sí, A pesar de estar en las mismas cosas siempre. En las mismas, a veces hasta en las mismas reuniones, en las mismas habitaciones. La misma carne asada. Y no, mira, primer podcast juntos. Muchas gracias por invitarme. Yo soy fan. Ay, muchas gracias. Y pues ya saben, la historia de México uniendo familias. Y también, hablando de unir familias, no tiene nada que ver eso, pero lo quise meter nomás porque sí, Diana está en los controles, Diana Grijalva, la buena. Ay, gracias por invitarme. Bienvenidos todos. Pues bienvenidos todos. Hoy traigo un episodio que guardé mucho tiempo. Lo tenía ahí guardado para un momento especial y es este. Uf. Llegué preguntando así que cuál es el tema y todos, espérate. Es secreto. Sí. Lo que Gabe lo pregunte se va a hacer cool, ¿no? Como, sí. ¿Se puede saber? Tú sabes que no, Gabe. No, es que algunos sí, Bueno, sí te sí, dicen y cierto. otros no. Por eso si no se puede, respeto Sí. su modus operandi. Otros mamones no dicen como si. Sí. Pues hoy les voy a hablar de un personaje que nació rodeado de riqueza, negocios y privilegios dentro de una de las familias más poderosas del porfiriato. Ojo, no se hace pensando en el invitado ya el tema, ¿no? No, ya deja de decir eso, Ángel. Ya. A menos que te pedí de Zaragoza. Ay. Tengo que confesarles algo. Fuente Zaragoza. Pudo haberse limitado a proteger su fortuna, pero decidió arriesgarla para sostener una revolución. Consiguió dinero, armas, periódicos, abogados y contactos cuando el movimiento parecía condenado al fracaso. Para algunos, este fue el genio financiero que hizo posible la lucha. Para otros, el verdadero cerebro del maderismo. Su poder creció casi tanto como el odio de sus enemigos. Y su final sería uno de los más crueles y trágicos de la Revolución Mexicana. Es por eso que hoy les traigo a ustedes la vida de Gustavo A. Madero. Chan, chan, chan. Gustavo Sonidos. A. Madero. Gustavo A. Madero. O sea, no es el... No es Francisco I. Madero. Es Gustavo A. Madero. Va. ¿Pero habías escuchado de Gustavo A. Madero? No, Nada, no, cero. ¿Tú, nada. Bebe? Nada, tampoco. Nada. Analfabeta acá. Pero sí dije maderismo y dije, qué interesante. Porfiriato. Ajá. De los Y- Madero de toda la vida. Sí, sí, o sí, sea, sí. entonces dije, pues es de los maderos de toda la vida. ¿Dónde los de cómo te la madereas? ¿O eso no tiene nada que ver? No sé, güey, pero ¿No? estaría genial que sí. ¿Cómo te la madereas? Porque los maderistas Así son. No. Sí, exactamente. De Gustavo A. Madero casi no se habla. Siempre es, pues Francisco I. Madero eclipsa la historia de su hermano, ¿no? De Gustavo Madero, pero inclusive en YouTube yo intenté buscar a ver si había documentales o algo y es escasa, es muy poquita la mucha información de él, Ay. porque de a tiro es como que, hablemos de su hermano, el que habla con los ¿El muertos. qué? Sí. Y todo eclipsa a Gustavo Madero, entonces era un tema que yo quería platicarles aquí a ustedes historiadores porque sé que les va a gustar. Y además porque vamos a hablar después de Francisco I. Madero, entonces hace ahí como conexioncita, ¿no? Su carnal. Para entender a Gustavo A. Madero hay que remontarse a su abuelo, don Evaristo Madero, nacido en 1828. Apenas están haciendo el país, ¿no? Estaban haciendo el país y el abuelo. Y el abuelo, sí. Creció entre guerras civiles, invasiones, cambios de gobierno e inestabilidad económica. En el norte, las familias con tierras, contactos y capacidad de asociación podían formar fortunas, y Evaristo, quien formaba parte de la reconocida familia Madero, aprovechó ese entorno. Aunque no creó desde cero la riqueza familiar, la expandió y la diversificó. Los Madero pasaron de
la propiedad rural a tener negocios agrícolas, ganaderos, comerciales, mineros, textiles y financieros, con su base en Coahuila y Nuevo León, o sea, la presencia en el norte. Oye, pero entonces no era, o sea, no era un mi rey, pero tampoco era... Sí pertenecía a los Madero, que ya era una familia reconocida en el norte, Ajá. pero don Evaristo trabajó para que, además de ser reconocida, diversificara, ¿no? Ya empezó todo el claro, negocio. o sea, como el típico mi rey de no, a mí mi papá no me dio nada, o sea, yo le trabajé Yo vengo de abajo. y yo conseguí lo que tengo. Salió en dijo en una entrevista, creo que él venía de abajo y que... Bebé, no sabes que es abajo. Nunca he ido. Tu abajo está aquí, hermano. Tu abajo. De hecho, el vino Casa Madero, pues viene de la familia de los Madero de toda la vida. Mira, Pero de Evaristo Madero. Fun fact. así la portada del vino así es un libro de historia, ¿no? Algo así como La sucesión presidencial. Casa Madero. Entre las inversiones más importantes de la familia Madero se encontraban participaciones en instituciones financieras como el Banco de Nuevo León, que es el que hoy conocemos como Banorte. No todas las empresas pertenecían por completo a Evaristo Madero, ni todas estaban controladas exclusivamente por una sola rama familiar. Los negocios funcionaban mediante sociedades, inversiones compartidas, préstamos y alianzas con otras familias poderosas de la zona. Igual que siempre, ¿no? Como siempre, hasta ahorita. ¿Qué ha cambiado? De hecho, cuando estaba investigando del tema, me salieron ahí los apellidos y estaba investigando así de todos. Son los mismos cabrones ricos de ahorita, desde ese entonces. ¿Siguen siendo lo mismo? Los Garza Sada, estos de la cervecería Moctezuma, viene de familia de Sada no sé qué y Garza no sé quién. Entonces, sí, igual Banorte también, ¿no? De García Milmo, los Azcárraga. ¿Por qué no ha llegado un junior que haya arruinado todo? ¿Sabes? Como estos que colapsaron toda la familia, toda todo. Creo que uno de los hijos de los Rothschilds hizo eso, de que tenían dinero ancestral de generación tras generación y llegó un vato así de que a mí me gusta mucho la coca, señores. Gran historia de éxito. Pero mal no la pasó. Entonces la riqueza de los Maderos pues era parte de esta red empresarial más amplia conectada con otras familias poderosas de la zona. Estas relaciones no se limitaban al ámbito comercial. Los matrimonios entre familias económicamente poderosas fortalecían los vínculos entre capitales, propiedades y posiciones políticas. Como los Targaryen, igual. Nomás cásate con él, va. Sí. Le pasó a Belinda con el Bayeres. Ah, sí. No la pelucearon la familia de este. Qué oso muchacho. que seas nomás rica y famosa. Clase trabajadora. Entonces, como siempre, ¿no? Nada cambia. Ya vimos. Nada cambia. En este podcast ya vimos constantemente que nada cambia. En ese contexto, casarse dentro de ciertos círculos sociales podía servir para mantener la unidad del patrimonio, ampliar esas redes de negocios y garantizar la continuidad de las empresas. Y ahí la familia Madero se consolidó precisamente dentro de ese sistema. Don Evaristo esperaba que sus descendientes conservaran y ampliaran lo ya construido. Por eso, uno de sus hijos, Francisco Madero Hernández, asumió parte importante en los negocios e intereses de la familia. Francisco Madero Hernández se casó con Mercedes González Treviño, integrante de otra familia muy influyente en el noroeste mexicano, lo que reforzó todavía más las conexiones económicas y sociales de los Madero. Unieron sus ejércitos. Sí, sí. Sus ejércitos de dinero. Sus dragones. Perdón, estoy viendo Game of Thrones. El matrimonio tuvo una familia numerosa, comenzando por su primer hijo en 1873, a quien nombraron Francisco Ignacio Madero, o Francisco y Madero para los compas. Y 2 años después, el 16 de enero de 1875, nace nuestro protagonista de hoy, Gustavo Adolfo Madero González. Gustavo Adolfo, así se llama mi hermano. ¿A poco? Ajá. No manches, sí. Cuando está todo neurótico le digo, cálmate, Adolfo, dice no. Adolfo. Sí. Pues a Gustavo Adolfo tampoco le gustaba su nombre, entonces por eso era el Gustavo A. Madero. ¿Qué pasa con la gente que se llama Adolfo que no quiere su nombre? Sí, cabello. ¿Lo usas para bullying únicamente? Sí, Adolfo, ¿va? Adolfo. Yo a los Adolfo les he dicho Fofo. Fofo, sí. Sí. Los fofos de siempre, de toda la vida. Fofo de toda la vida, sí. Pensé que Fofo era Rodolfo, pero Adolfo también funciona. Pero creo que funciona, ¿no? Sí, es como los Betos, ¿no? Puede ser en cualquier Alberto, Roberto, Humberto, Adalberto. Entonces, pues, nace Gustavo Adolfo Madero González. Fue el segundo de 16 hijos que el matrimonio se total.
Pobre mujer. O sea que hubo 16 hermanos Madero. 16 maderos. Bueno, Y Francisco. y Francisco el primer Madero. Francisco y Madero, Gustavo Madero y los los otros demás. 14. Y los demás Los Madero. demás Maderos. Wow, o sea, 14 Maderos después que sabrá Dios. O sea, si no sabíamos del otro güey, menos de los otros. Güey. El ranking de los hermanos es el primero, el segundo. Pues ahí los demás. De los Imagínate ser el Madero que sea en ranking 14. que se murió de niño, no. Sí, estás en el 14 porque otros 2 ya se murieron, ¿no? De hecho, hay 2 Raúl Madero, porque uno se murió a los 7 años. el nombre, ¿no? Nació otro y reciclaron nombre. Raúl 2. Oye, parece broma, pero mi mamá se llama Irene, pero antes de ella hubo otra Irene que falleció. Y entonces nació ella y fue ahora sí. Irene, Así esto es la que buena. la creatividad para poner nombres. No, y la insistencia, no, a huevo, se vaya a Ya la Irene. Yo ya había escogido el nombre. Sí. Recíclenme el acta de nacimiento, no sino que le cambien la fecha. Entonces, pues ya, 16 hijos aventaron estos señores, ¿va? Y... No había tele. Bueno, sí. No había tele. El bien. otro México. Sí, está Era otro bien. México. Entonces, Gustavo nació en la hacienda El Rosario, en Parras, Coahuila. Ahí mismo pasó sus primeros años dentro del ambiente rural, rodeado de familiares, administradores. Literal, así, todos así, Sí. rodeados. Hechos de un cuarto. Gustavo Madero nació dentro de una de las familias que ya era de las más beneficiadas por el crecimiento económico del porfiriato, por lo que desde niño contó con tierras, recursos, educación y contactos muy superiores a los que la mayoría de los mexicanos en su tiempo podían acceder. Su historia comenzó en la hacienda. En las haciendas de la familia, en las empresas y en las redes de poder que ya había construido su abuelo Evaristo. Tanto Francisco como Gustavo recibieron sus primeras enseñanzas de maestras particulares y pasaban los veranos en la hacienda El Rosario entre la equitación, la natación, excursiones, bailes, reuniones familiares, algo bien, bro. Oye, pero Sí, entonces jugando ni siquiera, pádel. o sea que ni siquiera escuela rica así de paga privada, no, en su casa. En su casa. Es que si ya tienes 16 hijos, ya tienes que compartir el mayoreo, güey. No un maestro, órale, ahí te van. No, son muchos alumnos, oiga. Nada de esto, dice el maestro, no. Según un escrito atribuido a su madre, mientras Francisco era un muchacho enfermizo, reservado y tranquilo, Gustavo era inquieto y solía involucrar a Francisco en todas sus travesuras. Alrededor de los 10 años, los hermanos ingresaron al colegio de San Juan Nepomuceno, dirigido por jesuitas en Saltillo, que precisamente ahí es Francisco y Madero empieza con estas ondas de que no, vamos a ser jesuita mejor. Del bro. jesuismo. Sí, y el espiritualismo, y no, es que tú no agarras el pedo, hermano. Sí. Tienes que vivirlo, Tienes que vivirlo. Cuando Gustavo tenía alrededor de 10 años, él y Francisco... chinga, eso ya lo había leído. Durante 2 años, Gustavo sufrió un grave accidente. Una de las versiones sostiene que recibió un fuerte pelotazo directamente en un ojo mientras jugaba con otros niños. Clásico, ¿no? Que El lo haga. recreo de cualquier ¿Cuántos escuela? pelotazos no le yo recibí varios. Básquet, Di- cara, primaria. Di, pero también recibí, o sea. Bien. Pues sí, Ángel, pero estamos hablando de pinches pelotas de cuero, no sé qué eran. Rellenas el cráneo De vaca. golfo y eran de ricos, ¿no? Pinches pelotazo de golf. No sé, pero estoy segura que la pelota que hubiera sido en ese entonces era mucho más dura que las de ahorita. Yo Sí. lo puedo garantizar. No, y el talento del muchacho pegándole también, a lo mejor. Claro. A lo mejor. No Buen tenía tino. nada que hacer más que jugar fútbol. Violencia, eso. La violencia de siempre. El Chulada. impacto habría destrozado su globo ocular y le había provocado una lesión imposible de reparar con los recursos médicos de esa época. Para evitar infecciones y dolores permanentes, los médicos tuvieron que retirarle el ojo y colocarle una prótesis de vidrio. Ah, perro. Aquella pieza imitaba la forma y el color de su otro ojo, pero pues no podía devolverle la vista ni moverse con naturalidad. Como el hijo de Rhaenyra, les digo. No te conectas. Y luego, ¿cómo? ¿Cómo que no tenías el ojo azul? Sí, sí. Sí, pero porque te lo pusieron bien, sí, bien aristócrata. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bien bonito, bien mamón. ¿Tiene diamantina? Sí. Sí. Hoja de oro. En 1886, Francisco y Gustavo fueron enviados a Estados Unidos. Ingresaron al St. Mary's College, situado cerca de Baltimore, en Maryland. Órale. Mientras estudiaban allá,
les llegó la noticia de que Raúl... Sí, es que es cada vez más mis reyes, ¿verdad? Sí, totalmente. Mis reyes. Mi reizazo. Mientras estudiaban allá, les llegó la noticia de que Raúl, uno de sus hermanos menores, por accidente había hecho caer una lámpara de petróleo. El combustible se derramó y el fuego alcanzó todo su cuerpo, provocándole quemaduras muy graves. Raúl sobrevivió cerca de 17 horas y, según la memoria familiar, durante ese tiempo alcanzó a despedirse de sus padres y de sus hermanos antes de morir. Raúl era el 8 del top, ¿o qué? Raúl tenía como 7, no sé qué top era, güey, pero tenía 7 años cuando estos güeyes ya están estudiando allá en Estados Unidos. Y es este Raúl con el que Francisco y Madero habla después en sus sesiones espiritistas y todo esto desmadre. No sé qué hacía pidiéndole consejos a un niño de 7 años muerto. Niño quemado, sí. Pero ahí estaba. Algo ha de saber. Ajá. Francisco recordaría aquel episodio durante años con una profunda carga emocional y espiritual. Sin embargo, ni él ni Gustavo estuvieron presentes. Ambos tuvieron que conocer la tragedia a través de las cartas y los relatos que llegaron desde casa, obligados a vivir el dolor desde la distancia y sin poder despedirse. En 1887, Gustavo y Francisco continuaron su formación en Europa. ¿Cómo te quedas? Agustirri, papá. Donde estudiaron en una escuela orientada a la enseñanza científica, industrial y comercial. Durante parte de su estancia en Francia convivieron con sus padres, hermanos y otros familiares que se instalaron temporalmente en Versalles para no dejar a los muchachos solos. Allá la mano por si se les ofrece un caldito. Un tuercito. Sí, ¿cómo estarán los muchachos? Vámonos todos a Versalles. Mira, mijo, te trajo un mole. Un sándwich aplastado así, con servilleta. Ándale, mijo. Después, ambos ingresaron a la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París, siguiendo los planes de su abuelo Evaristo, quien esperaba que Gustavo se preparara como un comerciante y regresara con los conocimientos necesarios para administrar los negocios e inversiones familiares. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Cuál era el business realmente de la familia de los Madero de toda la vida? Todos, con Evaristo fue que hice agrícola, industriales, de todo, diversificar, financieros. Bancos, ya era todo, güey. Ya era todo. Todo, ya. Entonces Evaristo, los chiples de Evaristo siempre fue Francisco y Gustavo, los mayores. Y él quería educarlos para que ellos se hicieran cargo de la fortuna familiar, ¿no? Y la cuidaran y todo el pedo. Spoiler, sale mal. Entonces, pues ya los mandó Evaristo y era el que los traía por allá por Europa en todas estas escuelas. Después de concluir sus cursos, los hermanos regresaron a México en 1893. Gustavo tenía entonces alrededor de 18 años y ya había estudiado comercio, finanzas y agricultura en México, Estados Unidos y en Francia. Fue así como Gustavo Amadero se incorporó a los negocios familiares. Su primera actividad y reto empresarial tuvo lugar en Lagos de Moreno, donde participó en la recuperación, modernización y ampliación de una fábrica textil llamada La Victoria. Que aquí ya también no iba a desarrollar todo el pedo, pero esa fábrica textil ya estaba en la ruina. Ya la familia era de que denme un pescado por esa pinche fábrica. Quédatela, ya ni la quiero. Ajá, llega Gustavo y lo mandan, oye, va ayuda y empieza a repuntar, la rescata, le mete ahí que a los numeritos y termina siendo una fábrica de las más importantes de la región. El señor sabía qué estaba haciendo. Ajá, a sus 18 años. Wow. Ya llegó. El chavito sabía qué estaba haciendo. Pues señor para esa época. Sí. El Gustavo, sí. Ya ha quedado. En 1898, Gustavo dio el siguiente paso en su vida. Estaba enamorado de Carolina Villarreal. De los Villarreal de tal. No, de toda la vida. Los del la parque, por ahí detrás de... Siguiendo las costumbres de la época, él no pidió directamente la mano de Carolina, sino que tuvo que pedirle a su padre, Francisco Madero, que hablara con Viviano Villarreal, padre de la joven. Viviano. Don Viviano Villarreal. Don Viviano. La respuesta llegó por telegrama. Los padres de Carolina aceptaban el matrimonio. ¿Arre o qué? Jal. Enviado. Pero como business, ¿no? Todo, o sea, así tal cual. Sí, pues el millonetas del pueblo llega de que, ¿qué pedo? Tu hija está guapa. La respuesta llegó por telegrama, bla, bla, bla. Gustavo Amadero entonces escribió ahora sí a su futuro suegro. Le agradeció la confianza de entregarle a su hija y prometió esforzarse por ser digno de ella y aseguró que su mayor deseo era hacerla feliz, porque en la felicidad de Carolina encontraría él también la suya. Me llaman Romeo. Poeta el hombre. Tengo una pregunta importante.
qué tan guapo estaba Gustavo Amadero. Yo le daría, Uh-huh. y ahí vamos a poner la foto para que usted lo califique. Yo le daría un 8.5. Sí estaba guapillo. Guapardo. Sí pasaba bien. Sí. Pero- Pues sí, un mi rey bien. Y luego ojito de vidrio, ay, güey. Sí, que sí, la ojito de bobina, vidrio. le da Le da puntos. le da puntos, sí. claro. Ok. Se cambiaba el color y todo el pedo. Según tu La humor, canción. así de coño, no saliste. No mames, viene con el ojo rojo. El endemoniado, ¿no? Entonces él y Carolina se casaron en Monterrey en septiembre de 1898. Mamalón y todo. Un pinche chicharrón. ¿Y cómo conoció Gustavo a Carolina? Bueno, pues no tuvieron que presentarse porque desde niños habían estado cerca. El padre de Carolina era Viviano de la Luz Villarreal, un político y antiguo gobernador de Nuevo León. Y la madre de Carolina era Carolina Madero Hernández, hermana de Francisco Madero Hernández, papá de Gustavo. Por lo tanto, eran primos. Plot No. twist. ¿Qué? Gente en Monterrey No, relacionándose. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, man? No mames. Los de Monterrey de siempre. Estás agarrando un rabbit hole ahí bien raro, bien extraño. Es Hay que que- nomás había menos personas antes, todos eran primos de algún modo. Claro, y entre familias poderosas dicen, no, pues por la prima no hay que fortalecer relaciones. Como jefe. los Targaryen, maldita o sea. Yo les digo. Después de la boda, Carolina dejó la casa de sus padres y se trasladó con Gustavo a Lagos de Moreno, Jalisco, donde él estaba trabajando gracias a esta fábrica textil que les platicaba. Las primeras cartas de Carolina muestran que Gustavo seguía cortejándola aún después de casarse. Ella contaba a sus padres que su esposo era cada día más atento y que constantemente la llamaba hermosa y que no dejaba contestarla. O sea, guapo, 8-5, millonario y la parte Atento, pone atento a la sí, relación. Ella sí, me está sí. haciendo sentir mal a mí. Pero era su primo. Ay. Una semana después de casarse, Gustavo comenzó a participar en el gobierno municipal de Lagos de Moreno. Mientras formaba con Carolina una familia de 7 hijos, de los cuales 4 murieron durante la infancia. No, Quedaron man. 3. A finales de 1901 trasladó su residencia a Parras, aunque sus negocios lo obligaban a viajar constantemente entre las distintas regiones. Para comienzos del siglo XX, ya participaba en imprentas, en minas, en compañías agrícolas, negocios carboníferos y proyectos ferroviarios. ¿Qué hora? Y en estos de garrafones de guardas, ¿no? Sí, Tienes que poner tus estilitos garrafones. Tu casa, tus salditas. Allá no, a ver, sacamos las monedas de 10 baros. La madera. Tenía unos abarrotes que a veces vendían los domingos, vendía menú. Demostrando capacidad para identificar oportunidades, pero también una tendencia a involucrarse simultáneamente en demasiadas empresas. Su principal habilidad parece haber sido conectar y conseguir recursos. Tenía la capacidad de reunir socios, conseguir préstamos, contratar administradores, negociar concesiones y relacionar empresas. Desde 1900 hasta 1908, Gustavo Amadero se dedicó intensamente a los negocios y a las finanzas. Se volvió un experto en negociar, en calcular costos, formar sociedades y obtener recursos. También consiguió acceso a bancos, propiedades, apellidos y conexiones que la mayoría de los empresarios mexicanos top nunca había podido utilizar. Oye, perdona mi ignorancia de gente que no sabe cosas de dinero, pero ¿cómo apellidos? Pues, Y relacionándote con familias. Ah, ok, como el tráfico de influencias entre diferentes Sí, familias. eso mismo. Y casarse con más primas, seguramente. Ay, Y todo esto con 19 años. Mal. Apenas logré acabar la carrera, no mames. Ya se sentía ruco el señor, No, ¿en qué se me está yendo la vida? Esa Gustavo maldición. Pero mientras Gustavo Amadero continuaba expandiendo los negocios, su hermano Francisco I. Madero comenzó a preparar una intervención política muy arriesgada. Francisco llevaba tiempo preocupado por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder. La ausencia de elecciones competidas y la concentración de las decisiones políticas en un pequeño círculo no le parecían correctas. Durante ese año escribió en secreto La sucesión presidencial de 1910, un libro en el que cuestionaba el militarismo, la reelección y la falta de participación democrática. Cuando Francisco comenzó a hablar abiertamente de enfrentarse al dictador Porfirio Díaz,
Gustavo comprendió. Calmato. Bro, a ese no. Cálmale un chingo. Negocios de ferrocarriles, ahí no te metas. Gustavo comprendió antes que muchos el precio que podía tener aquella decisión de enfrentar a Porfirio Díaz. La familia Madero había construido durante décadas una de las fortunas más importantes en el norte. Gustavo administraba esas imprentas, los negocios mineros, ferrocarrileros, etcétera, tanto suyos como de la familia. Participar en una oposición política significaba arriesgar tanto créditos, contratos, propiedades y relaciones comerciales. Claro. Pero Francisco y Madero, pues como mi niño ahuevado, pues niño Montessori, de que nunca le dijeron que no. Exacto. Y Francisco y Madero con su movimiento iba a necesitar mucho más que discursos y hombres. Pues el movimiento contra Díaz requería imprimir libros y periódicos, requería financiar viajes, mantener clubes políticos y sostener económicamente a hombres perseguidos por el gobierno. Después necesitaría abogados, armas y municiones. O sea, es caro hacer una Andar revolución. de revoltoso cuesta, güey. Si quieres hacer bien al menos y durar. Sí, no es terriblemente caro y Madero pues aprendió a hablar con espíritus y ese pedo, ¿no? La oratoria, pero no le supo a los negocios. Ok, o sea, entonces él bueno para la política y mover banda, pero no para el business. Para el business, no, exactamente. Sin descuidar sus empresas, Gustavo ayudó a su hermano con la impresión y distribución inicial de su libro. Este güey sacaba tiempo de todos lados. Sí, es que no tenían Instagram. Ándale, porque sí, estaba poniendo atención a sus negocios en todo momento. Y enamorando a su esposa, dejándola increíble así. Claro. Teniendo empresas en todo el país, viajando, así. Sí. ¿No? Entonces le dijo a Francisco Madero, no, pues yo me encargo de imprimir tu libro y repartirlo por hobby, ¿no? Para descansar. Yo lo gestiono para descansar. Para descansar de mi negocio, estoy muy saturado. Al avanzar el movimiento antirreeleccionista, también empezó a intervenir en la organización de manifestaciones y la formación de clubes antirreeleccionistas en diferentes poblaciones del norte, así como informarle a Francisco y Madero sobre la situación política del norte. Este tipo de actividad correspondía a sus capacidades. Gustavo no parecía interesado en desarrollar una teoría política propia ni en convertirse en el principal. No tenía tiempo para esas cosas. Está ocupado y tenía mucho dinero. Sí. Con billetes así. Su habilidad estaba en identificar personas, mover dinero, coordinar reuniones y solucionar problemas prácticos. El crecimiento del antirreeleccionismo de Francisco y Madero exigía también una prensa propia. Traducido a dinero, significaba pagar maquinaria, pagar papel, tinta, trabajadores, oficinas, distribución y además... El toner, que estaba más caro. Toner. Cambiaba un cartucho, en ese entonces era... Pinche tinta amarilla que se acababa rapidísimo. No te dejaba usar la negra si faltaba la amarilla. Un pedo. Sí, no, terrible. Además de considerar que las ventas no iban a garantizar que el periódico pudiera mantenerse durante sus primeros meses. Entonces Gustavo asumió parte de la recaudación para lograr esa primera imprenta. Aparte, le metió varito. Solana, apoyando a su carnal mayor. Ante la división de la familia sobre el movimiento antirreeleccionista, Gustavo Madero reunió aportaciones, pagarés y promesas de distintos parientes mientras continuaba atendiendo los negocios familiares. O sea, este güey estaba entre los negocios familiares, que no se me caiga el pedo, y entre ayudar a mi hermano que está haciendo su berrinche. Y enamorando a su esposa todos los días. Viéndola los ojos. El cabrón. El romance se mantiene. El último en morir. Sí, y es que no lo puse porque ya era mucho, pero hay mucha correspondencia entre él y su esposa. Sí, viajaba y sí todo le eso. echaba ganas. Sí le echaba ganas al matrimonio todavía y a ser buen padre. Sí, hijo de la chingada. Y luego como también, tú no tienes 2 podcasts, ¿no? Sí, no mames. Un mensajito o algo, ¿eh? Sí, cuida, estoy ocupado. Bloqueado. Entonces, cuando empieza a tener éxito el movimiento antirreeleccionista de Madero, la familia Madero empieza ahora sí a quebrarse, ¿no? Unos están como que no mames. ¿Cómo Bájale vamos? a tu pedo. Ajá. Y otros es de sí, que lo maten. Súbele a tu pedo. Entonces se empieza a dividir la familia y los recursos. Y es Gustavo
quien empieza o intenta con una mano unir a la familia, conseguir recursos de alguno, quien quiere Y de cooperar. intermediario, ¿no? Además, Ajá. Sí. Decirle al gobierno, no, todo está bien, mientras ayuda también a su hermano, que a tu berrinche, que necesitas dinero, que yo te consigo. Wow, no, pobre cabrón, o sea, estaba en todo. Sí, güey, o sea, realmente, si se logró la Revolución Mexicana, si no hubiera estado Gustavo Madero, no hubieran llegado a nada, güey. O sea, bueno, pues así la vida de Gustavo Madero. Entonces, su papel como sostén financiero y propagandístico fue fundamental. En mayo de 1910 compró el periódico regiomontano El Centinela y se dispuso a invertir en maquinaria y talleres. Cuando Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey para impedir su participación en las elecciones, el movimiento terminó encaminándose hacia el levantamiento armado que convocó para el 20 de noviembre de 1910. Así en resumen rápido, porque no me quise meter en todo el pedo revolucionario. Sonidos de arpa. Go. Francisco I. Madero arma toda su revolución, pues ya porque Porfirio Díaz dice, no, yo ya me voy a ir, ya está listo el país para gobernarse solo. Y Francisco I. Madero, siendo una de las familias más ricas y poderosas de México, dijo, pues estaría chido que yo, ¿no? Primis. Sí. Ya que ando haciendo la de pedo. Ya que ando... Ajá, Yo ya andaba por que acá. fuera yo. De hecho, Francisco I. Madero no empieza, o sea, en la SEP nos inventan este odio desde siempre de Francisco I. Madero a Porfirio Díaz, y no. Precisamente en el libro de la sucesión presidencial hay partes en las que Francisco I. Madero reconoce trabajo de Porfirio Díaz, y es Madero quien dice, oigan, este señor está muy cabrón, es muy bueno gobernando, entonces estaría bien que ahorita que el señor está vivo, entrene a alguien para que pueda seguir con ese ritmo de gobierno. Claro. Y yo quisiera hacer. Y si andan buscando a alguien que esté como que aquí. Entonces Madero intenta aprovecharse de la situación al punto que se entrevista con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en la primera entrevista nota que este güey es un nepo baby, Es un que nepo. no tiene Sí. perra idea que es gobernar un país. Y Francisco Díaz pues básicamente le da el portazo y le dice, güey, buena tu idea. Qué oso. Ajá, pero tú no, o sea, me gusta todo, estoy fuera, menos tú. Y Porfirio Díaz pues empieza a analizar esa propuesta, pero con otras personas, ¿no? Dice, pues a lo Qué mejor buena idea, Bernardo pero tú no. Reyes, que es un buen general y que está cabrón, pudiera hacer este otro. Cosa que a Francisco I. Madero pues no le gustó. Dice, güey, era mi plan, verga. Ya te di la idea, culo, sí. Entonces ahí ya Francisco I. Madero es cuando rompe con Porfirio Díaz, empieza a hacer su levantamiento y que qué mal está Porfirio Díaz. Y cuando son las elecciones, para que dice que ya no va a participar Porfirio Díaz, que dice, no, ya en estas elecciones de 1910 no va a participar. Cuando van a ser, Francisco I. Madero se prepara para ser el candidato y Porfirio Díaz, haciendo caso omiso a lo que él mismo había prometido que no se iba a postular, se postuló. Entonces, Porfirio Díaz, para que no esté Madero el día de las elecciones y no pueda participar, lo manda a apresar para el 6 de junio. Vieja técnica. No es cuando tú quieras, mi rey. No Sí. es cuando tú quieras. Entonces, ya preso. Ay, qué mal, no pudo participar Ay, Madero. no llega, te estuvimos esperando Sí. para la foto. Chale, carnal. Qué fuerte. Entonces, ese fue un resumen así súper breve, pues para entender que ahora sí, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey para impedir su participación en las elecciones. Y desde ahí, ahora sí, el movimiento de Francisco I. Madero fue de, pues entonces voy a convocar un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, que es una de las pocas revoluciones que tiene ahora. No entiendo por qué. No entiendo por qué avisas, güey, que a las 6 de la tarde. Oye, qué interesante. Se le acababa la novela. Es que la novela empezaba a las 5:30 se 5:30. acaba, de lo que llega. A las 6 todos, 1, 2, 3. A las 6. Y todo el país, ¿no? Seguramente. Qué padres recursos tenían antes cuando algo no te gustaba. De que, ese güey me cae mal, cárcel. Sí. Güey, levantamos en armas. Y ahora es de que bloquea. Ahorita es lo más bosteo. Me jaja para que sea raza. Oye, pero qué fuerte o sea, el no se armó, me están deteniendo, resolución, chingadazo, totototes. No solo fue de que, híjole, sorry, bro, la neta, pues contigo no se puede, pero vamos, es de que, gracias por la idea. Patadón al Sí. Órale, cabrón. Sí. Entonces, cuando Francisco I. Madero ahora sí convoca un levantamiento armado, ya no es nada más estar en contra del gobierno, ya estamos hablando de cosas serias. Es ahí cuando Gustavo tuvo que ahora sí elegir entre seguir protegiendo los negocios familiares
o convertirlos en recursos para la causa armada, porque ahí ya no iba a poder ser las ya dos. era una u Iba a otra. romper. Sí, ya algo, ya rompes con los lazos del gobierno, con todo el tráfico de influencias, con toda la diplomacia que tenías con todas las familias. Con Iba todo. a perder todo si se Todo. enteraban que estaban los Madero invirtiendo dinero en la lucha armada. Ujú. Entonces, pues Gustavo tuvo que elegir y eligió ayudar a su hermano. Antes que todos los negocios, que Tipazo. todos los recursos, Tipazo, me caía Los de súper bien el brother. enamorando a su hermano y a su Ya Pero su prima. Los tenía todos bien Amor enamoraditos. por la familia en todas las direcciones. Oiga, tía, ¿qué va a hacer hoy? Ando bien levantado en armas. Qué terrible. Gustavo vendió acciones de las empresas familiares, pidió préstamos, comprometió propiedades y utilizó dinero destinado a proyectos empresariales para comprar armamento en Estados Unidos. Todo aquello Se van al Walmart un chingo de eso. Sacar su rifle. todo aquello podía llevarlo a la ruina, a la cárcel o a un conflicto con sus propios socios o familiares. De hecho, uno de sus socios sí lo demandó de que ese güey pasa de verga. Pero pues también Gustavo Madero estaba en las armas, ya que le importaba que tu socio te demande, ¿no? Claro. Sí, pues sí. Mientras Francisco I. Madero aportaba el liderazgo político y los discursos, Gustavo A. Madero asumió la tarea de financiar y sostener esa rebelión, arriesgando todo su patrimonio, todas las empresas familiares y las relaciones dentro de la élite porfiriana. Fue detenido en octubre de 1910 por realizar propaganda en el Ejército Federal. O sea, este güey anda en el ejército de Porfirio Díaz haciendo propaganda de, oiga, un boletito para que se llenen las armas de Madero. Toma ese flyercito aquí. Un calendario de Ninel Conde de Porfiriato para que se unan. ¿No? Un flyer con IA, ¿no? 20 de noviembre, ¿no? 6 PM. Sí. A las 6 p.m. Y la gente que no lea, ¿a qué hora y dónde? Inbox. Entonces, pues sí, Gustavo Madero asumió la tarea de financiar y sostener la rebelión, arriesgando todo su patrimonio, todas sus empresas. Fue detenido en octubre de 1910 por realizar propaganda en el Ejército Federal, pero continuó desde ahí consiguiendo dinero, armas y municiones para un movimiento que estuvo cerca de fracasar en sus primeros meses. Además, no duró mucho en la cárcel, duró como 2-3 días porque pues contactos al final de cuentas, ¿no? Nepo baby, Claro. Nepo baby. Y el movimiento revolucionario del 20 de noviembre también, aquí nomás es una puntuación, estuvo a punto de fracasar porque el levantamiento era el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y el 20 de noviembre a las 6 de la tarde no pasó nada. Nada. Todo igual. Finta, güey. el verdadero Ajá. levantamiento a las 6:15. Entonces tardó tiempo en arrancar, que es ahí donde entra Toribio Ortega, acá en cuchillo parado, y empiezan a levantarse los hermanos Cerdán, que los descubren. Entonces Claro. fue paulatino, pero estuvo a nada de fracasar todo ese cagadero. A ver, pues es que también cómo coordinaba tanto reloj en ese entonces. Sí, sí, Un sí. grupito de WhatsApp. ¿Qué zona horaria tienes? En las montañas, ¿qué zona horaria tienes tú? Ah, sí, también dependía, ¿va? Los de Yucatán, nosotros somos república aparte, porque vamos a pelear. ¿Quién me No jala? me cabé. Entonces, cuando los recursos comenzaron a agotarse, Gustavo exigió a los jefes revolucionarios, Pancho Villa, Obregón, todos estos, reunir contribuciones de los territorios que ya estaban bajo su control, e incluso destinó fondos de un proyecto que tenía ferroviario a la compra de armamento en Estados Unidos. O sea, todo lo que iba a Chapulineando invertir la lana de todo Sí. para así, vámonos. para conseguir armas y todo. También intentó obtener un préstamo de hasta $1 millón mediante bonos del futuro gobierno. ¿Cómo funciona esto? Pues Gustavo Madero decía, oye, tengo bonos, cómprame, dame dinero, y cuando el gobierno de Madero esté en el poder, pues te los pagamos. Entonces son bonos futuros. Aunque los prestamistas pues se negaron porque hicieron. Güey, No lo hagas. Ah, ok. Fue el futuro. Guau. Paga saber si sí. No. la segunda transformación me vas a decir. Entonces, pues los prestamistas se negaron porque pues Tontos no son. la rebelión no tenía control de un territorio firme ni tampoco de ingresos seguros. O sea, No era- tenían dónde pararse, literal. exactamente. Es ahí donde entra la importancia de tomar una ciudad fronteriza y su aduana. Y Gustavo Madero lo sabe. Debemos de tomar una ciudad
Y esa ciudad tiene que ser fronteriza y tiene que tener aduana. ¿Por qué? Porque ahí entran todos los recursos. Sí, nosotros nos hacemos de todos los recursos y vamos a obtener créditos. Porque ya los prestamistas van a decir, bueno, pues tienes una aduana, güey, tienes una ciudad. De ahí me puedes pagar lo que yo te voy a prestar en caso de que fracases. Sí, entonces todo eso pasó en la mente y en el ojo de Gustavo. El ojo. El ojo. Por eso la importancia de tomar una ciudad fronteriza. Es ahí donde entra la conquista de Ciudad Juárez. La toma de Ciudad Juárez permitió a los revolucionarios recaudar ese dinero, obtener crédito y asegurar el abastecimiento de armas hasta obligar a Porfirio Díaz a negociar su salida. Gustavo no ganó personalmente la batalla, pero estuvo vendiendo acciones, consiguiendo préstamos, comprando rifles, pagando abogados, porque en Estados Unidos también era un pedo. Así, Sí. conectando cables para el show. Exacto. Sostuvo agencias y mantuvo las comunicaciones que permitieron que la revolución sobreviviera hasta su triunfo. Y ahora sí ganada la revolución, pim pam pum, sale Porfirio Díaz, dice, este pedo que es donde dice Porfirio Díaz, Madero soltó el tigre, vamos a ver si lo puede agarrar. Y Madero ya se despide y Qué renuncia y todo este pedo. La firma de los tratados de Ciudad Juárez, pues trata de eso, ¿no? De que Porfirio Díaz ya derrotado. Luego ya Porfirio Díaz en el Ipiranga se va y adiós. Entonces sale flotando una granja en el cielo. Ahora el siguiente problema era más complicado. Ya no se trataba de financiar la caída de un gobierno. Ahora había que gobernar un país, pagar deudas, repartir cargos, contener a los revolucionarios que ya estaban armados y decidir cuánto poder tendría el hermano del futuro presidente. Oye, y cumplir promesas, ¿no? Me imagino que ahí en el intermedio de la negociación, pues... Debía favores a Claro, diestra y siniestra. tú prometías a todo mundo, ¿no? Como los ventados bonos, porque querías era ganar. Y entonces ya que estás en el poder... Es que como te digo, pero... Pequeño detalle. Como cuando vas a salir de vacaciones y que dices, sí, regresamos y un día regresas y es de, Yo dije eso. ¿qué hice? Sí, exactamente. Y los favores políticos, que es ahí donde se quiebra el maderismo. El peor momento del maderismo es cuando gana. ¿Por qué? Porque gana y ya es electo. Ya dejó de ser Madero. Teórico y ahora es de cándale, güey, arréglalo. Ándale, a ver, era muy fácil, culero. Que es ahí donde Emiliano Zapata, que también la CEP nos pone a Emiliano Zapata, súper amigo de Francisco y Madero, ¿no? Y todo esto. Not no. quite. Ajá. Si alguien le cagaba a los Nepo Babies, era Zapata. Zapata, exactamente. Entonces Zapata es de los primeros que le dice, a ver, echa las tierras, ¿qué pedo? Y Francisco y Madero, no, güey, ¿Las espérame. qué? ¿Qué es eso? Sí. ¿Tierra? Eso no lo conozco. y ya es cuando Zapata está en contra de Francisco y Madero, Pascual Orozco en el norte, que había tomado. Ciudad Juárez se tomó gracias a Francisco Villa y a Pascual Orozco. Entonces esos dos, bueno, Francisco Villa no, pero Pascual Orozco se voltea también en contra de Madero, que en realidad también vamos a tener episodio de Pascual Orozco, que Pascual Orozco era mucho más cabrón y menos mierda que Villa, pero pues también la historia de Pancho Villa eclipsa esas historias como la de Pascual Orozco. Entonces Pascual Orozco ya está en contra, Emiliano Zapata, Obregón ya trae su pedo de que también quiere ser presidente con Plutarco. Todos los señores de los billetes ya están ahí, están imputados. Todos los billetes contra Francisco y Madero. Entonces todas esas deudas pues se tienen que pagar. Ahora sí viene lo difícil porque ya eres el presidente. Tras la caída de Porfirio Díaz, Gustavo Madero se convirtió en uno de los principales operadores del maderismo, pero sin ocupar un cargo oficial. Como consejero de Francisco, administrador de recursos y organizador político, ayudó a formar el Partido Constitucional Progresista. Ahí respaldó la candidatura de Pino Suárez. También reclamó más de 640,000 pesos por gastos de la revolución. O sea, este güey dijo, ya ganó la revolución. Pues acuérdense que yo... tanto. Aquí traigo los ticketcitos juntitos, tomen, ¿no? Ahí está, así que cuando en una chance me mandan ahí mis 640,000 pesos, por favor. Aunque no se demostró. Cuando reclama este güey los 640,000 pesos, todos se le echan encima como que, no mames, güey, ¿cómo estás cobrando? Pinche migajero, güey. Pobrecillos, güey, pobrecillos. Entonces todos se le echan en contra que este güey lo único que quiere es enriquecerse del gobierno de Madero, nada más por eso metió dinero. Cuando el pinche Gustavo Madero estaba metiendo dinero que ni tenía y comprometiendo. Pues Le chingándole. hubiera salido más barato no involucrarse. Claro. Sí, claro. Entonces, aunque no se demostró que se enriqueciera con ese dinero, la falta de una contabilidad completa alimentó las acusaciones en su contra. Desde ahí, toda la gente empezó a ver mal a Gustavo Madero.
Claro, porque pues era el del dinero. parecía eso, ¿no? Ellos no tenían manera de saber de que no, él tenía su propio varo, de que, ajá, güey. No, siempre el dinero, siempre. De la chingada, ¿no? De, ¿cómo? ¿No tuviste tiempo de llevar una contabilidad correcta? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo enamorando a tu esposa? Eso fue. Tu esposa viene enamorada. Gustavo, ¿cuándo vendrás? Entonces, ahí empezó a ganarse mucho odio de todos los bandos. Su poder informal, su influencia sobre Francisco y su intervención en decisiones clave lo convirtió en una figura central del nuevo régimen, pero también en uno de los personajes más cuestionados y más vulnerables. Cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia, Gustavo Madero pues no recibió ninguna secretaría, ningún cargo administrativo Oye, ni y su nada. carnal le dio... Culo, güey, así un de acá. Bueno, eres el duque de la fiesta. Nada. No, A no. pesar de que él fue pues, básicamente Secretario el sustento, del- exactamente. De la buena onda. Sí, Sí. nada, ni eso. Oye, como su carnal que era súper bueno en el comercio, o sea, una secretaria de comercio. Ajá, o sea, güey. no era un vato inepto, era de que, pues, come on. Sí, sí, sí. Secretaría de Hacienda, amigo, ahí, ¿no? Algo. No, nada. Sin embargo, su influencia dentro del nuevo régimen era evidente. O sea, al final de cuentas era el consejero de Madero, pero no tenía cargo público. Gustavo toda la vida fue el hermano más cercano de Francisco. Y ya en el gobierno fue uno de los principales consejeros y el hombre pues, que había financiado, organizado y protegido gran parte de la infraestructura política del maderismo. Ejercía una influencia superior a la de muchos funcionarios, pero no estaba sometido a las mismas obligaciones públicas que un secretario de Estado. Gustavo no tenía que defender formalmente sus decisiones ante ningún congreso, ni dar explicaciones a nada de las reuniones que tenía con empresarios ni con políticos. Una Pues sí está más transparencia. chida eso que Sí, ser claro, el está- secretario de la La buena onda. transparencia, ¿no? Dices tú. Sí, él era, no, pues yo no soy el secretario de Yo no Estado. tengo que responderle a nadie, nada. Para sus partidarios, esta libertad le permitía proteger al presidente de conspiradores oportunistas y antiguos porfiristas. Para sus enemigos, lo convertía en el verdadero gobernante detrás de Francisco. Pero Francisco I. Madero mantenía su propio criterio y con frecuencia se inclinaba por posiciones muy diferentes a la de su hermano. Por ejemplo, Gustavo consideraba que la política de reconciliación permitía que los antiguos enemigos del movimiento conservaran demasiada fuerza. Francisco, en cambio, seguía confiando que la legalidad, la tolerancia y las elecciones podían integrar a estos grupos. Y Gustavo... al rato se les pasa. Sí, Van a estar bien. No, no siguen enojados. Ajá. Entra Francisco y Madero y dice, pues claro que es una muy buena idea tener al ejército de Porfirio Díaz, pero ahora con nosotros, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues O sea, el vato creía que como él ya estaba en el poder, ahora el ejército le iba a ser fiel a él. Y Sí. responder Él todas decía- las instituciones a Como los Francisco. Targaryen, Diana. La no la he querido ver para no acabarme porque sé que me voy a enviciar, pero próximamente lo haré. Me avisas. Y Gustavo consideraba pues que la política esa de reconciliación era de que, güey, obviamente no, le decía a Gustavo, así no funciona la vida, güey, no Como porque si ya... Nepo Baby que no vivió el mundo real, es de que no, mijo, no. Ajá. Y Francisco, no, es que ya eso, ya si hubieron elecciones, pues quiere decir que ya están de acuerdo todos me van a cuidar. Y pues, spoiler alert, no funciona así. La prensa y la oposición a Madero atacaba constantemente la figura del presidente y de su familia, y con naturaleza a Gustavo. Se le acusaba siempre de robar dinero a la revolución y robar dinero del gobierno, cosa que hasta hoy pues no se ha podido sostener con pruebas, ni porque ni dinero había. O sea, que no te vas a robar ¿Robar esos, güey. qué? Ajá. Y luego se le empezó a atacar por su físico. Pasatiempos nacional. Güey. ¿Se acuerdan de cómo Sí. se llamaba el vato que tenía vitiligo Al... Ni me acuerdo de su Mid. nombre, pero me... Ajá. Sí, Mid. Sí, claro. A finales de 1912, El Duvalini. Te digo. qué terrible. A finales de 1912, Gustavo Te Amadero. voy a pipear, Ángel. A finales de 1912, Gustavo Amadero era uno de los defensores más firmes del gobierno de su hermano y al mismo tiempo una de las figuras más atacadas por sus enemigos, quienes utilizaban su prótesis ocular y lo apodaban el ojo parado Ruperto. Así. para presentarlo como un personaje oscuro de, mírenlo, alguien que no mueve ese ojo, no le puedes confiar.
las tinieblas. Sí, Oye, pero Ese diablo. sí me imaginas, ese es mi pinche ojo parado. Como llamar el garzón, ¿no? Ahí viene el ojo parado, pero. Me sabía apodos de alguien que no tiene una oreja, pero de un ojo no me sé más que Ruperto. Sí, no, ¿y cómo se llama el de Ojo Loco, el de Harry Potter? Ojo Loco Moody. Moody. Ándale, Ojo Loco Moody. Había advertido, Gustavo había advertido sobre militares y conspiradores mientras Francisco insistía en reconciliarse con ellos. Gustavo ingresó al Congreso para dar una forma legal a su influencia sin abandonar sus relaciones empresariales, y después de haber defendido la libertad frente al porfiriato, ahora que eran gobierno, pues comenzó a exigir límites para que la prensa no ataque a tu familia. Cuando Francisco entró al poder, decidió que la revolución pues no debía destruir el Estado mexicano. Conservó tanto el Congreso, conservó la burocracia, los tribunales y el ejército federal porfirista. Francisco creía que las instituciones podían ponerse al servicio de la democracia con solo cambiar el hombre que las dirigía. También desmovilizó a buena parte de las fuerzas revolucionarias que lo habían llevado al triunfo. Orozco, Villa y Zapata y los demás jefes armados debían volver a la vida civil o subordinarse al gobierno. Gustavo veía un peligro en todas esas decisiones. Pero nomás de un lado porque estaba... Medio veía. Y el Gustavo, parece que el ciego eres tú, cabrón. Gustavo pertenecía al sector renovador que exigía reemplazar a todos, a chingar a su madre y defender al gobierno con mayor firmeza, y que decía, güey, utiliza a los revolucionarios y a sus ejércitos para hacerlos legales, y que ese sea tu ejército federal ahora, y a los demás generales porfiristas mátalos, ¿vales? Cosas ahí que se hacen en la revolución. Sí, sí. Cosas de revolucionarios. Cosas revolucionarias, sí. Gajes de lo revolucionar, sí. Francisco eligió de todos modos la conciliación. Cuando Victoriano Huerta derrotó a los orozquistas, porque Orozco ya estaba en contra de Madero, y Madero le dice a Huerta, oye, tú que eres del ejército federal porfirista, pues ve y combate a Orozco, que ya no me quiere. Huerta va y derrota a los orozquistas. Entonces, Francisco lo recibió como uno de los generales más importantes del país. Claro, este güey derrotó a los orozquistas. Alfombra roja, sí. Bienvenido, señor. Este güey y yo para siempre, forever. Befos. Entonces, Gustavo solamente observaba cómo su hermano le estaba dando nuevas oportunidades a hombres que no habían aceptado realmente la revolución. Gustavo recibía informes cada vez más alarmantes, porque Gustavo pues tenía al final de cuentas su red de comunicación y de información, y recibía todo tipo de noticias. El 7 de febrero de 1913, el general José Delgado comunicó a la presidencia que varias unidades de artillería estaban comprometidas con un nuevo golpe. Así que un anillito de... Durante este periodo, estúpido chiste, perdón. Me disculpo. Dios, que la prima. Durante este periodo, Gustavo escribe constantemente a su esposa, y en un telegrama le confirma que, cito, los complots se suceden los unos a los otros y el gobierno es impotente para detenerlos. Es decir, aquí en este punto, Gustavo Madero ya sabía de todas las conspiraciones que había en febrero de que iban a tumbar y derrocar al gobierno. Por todos lados. Por todos lados, ya nadie lo quería. Gustavo pues no conocía todavía los movimientos de los rebeldes, pero comprendía que el gobierno estaba perdiendo la capacidad de anticiparse a ellos. En medio de aquellas amenazas, Francisco y Madero tomó una decisión: enviar a Gustavo a Japón. Oficialmente viajaría como enviado especial para fortalecer las relaciones diplomáticas. Aprovechando que los rifles no llegan hasta allá, ¿no? Sin embargo, la misión también servía para sacar temporalmente del país al personaje más atacado del régimen. Porque ya para este punto, Gustavo le decía, y hay un testimonio no verificado, pero que según esto Gustavo le dice a Francisco Madero, oye, güey, no te estás dando cuenta, pero nos van a matar. Y que Francisco y Madero le dijo, no, pues yo estoy dispuesto a que me maten por la causa. Y al Gustavo de que pues tú sí, me hubieras avisado, güey, guacho. Y que es ahí donde Francisco Madero le dice, ok, entonces ve a establecer relaciones políticas a Japón, porque si esto se va a desmadrar aquí, pues para que no estés tú. Y específicamente Japón, no dicen por qué específicamente Japón, más que a lo mejor Está dando por punta hecho. de la chingada. Eso. ¿Sí? Sí, pues ya lejos, güey. Tengo un primo allá, cállale a visitarlo. A ti que te gustan los primos, güey. Tengo una prima, de hecho, allá. Sí.
Entonces oficialmente pues viajaría como enviado especial para fortalecer relaciones diplomáticas en Japón. Gustavo en México ya acumulaba enemigos, ya todos lo odiaban, recibía amenazas y era acusado de controlar al presidente, cosa que ojalá hubiera controlado al presidente. Las cosas hubieran sido un poquito más tranquilas, ¿no? A lo mejor. Sí, güey. Alejarlo podía disminuir la presión contra el gobierno y ponerlo fuera del alcance inmediato de sus adversarios. Así que Gustavo aceptó viajar. Planeó salir el 15 de febrero. Carolina se encontraba en Monterrey, desde donde prepararía el viaje y esperaría reunirse con él. Me preocupa la dirección de este enunciado. En la madrugada del 9 de febrero, al mando de los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, que era sobrino, que lo único interesante que tenía era que era el sobrino de Porfirio Díaz, se sublevaron contra el gobierno, estallando así lo que hoy conocemos como la Decena Trágica. 10 días sangrientos de cañonazos, combates urbanos, edificios destruidos, civiles muertos y negociaciones ocultas entre los mismos hombres que afirmaban defender al gobierno. El objetivo era derrocar el maderismo. Francisco I. Madero fue personalmente hasta Cuernavaca para traer al general Felipe Ángeles hasta sus tropas, porque si alguien había leal, era Felipe Ángeles. San Felipe Ángeles y te lavas el hocico, por favor. Antes de mencionar San Felipe Su Ángeles. nombre. Gracias. Ángeles dispuesto, pues regresó a defender al presidente y al gobierno. Pero ya estando en México, Madero lo puso al servicio de Huerta, lo subordinó a Huerta, quien tenía el mando general del ejército. Pronto comenzaron las señales extrañas. De repente, los ataques de Victoriano Huerta contra los sublevados en la Ciudadela, pues no le atinaban, ¿no? Era así como que, sí. No estaban cuando llegamos, bien raro. Ajá. Las tropas leales eran enviadas frente contra ametralladoras rebeldes, así directamente, de ustedes marchen y maten a aquellos, donde estaban los de la Ciudadela bien armados y recibieron y los mataron a los leales. A mí, no, mis leales, no. Los golpistas continuaban recibiendo alimentos y comunicaciones, o sea, nunca se les cortó alimentos, comunicación, lo que se hace primero, ¿no? Gustavo, sospechando, mandó vigilar a Victoriano Huerta. Sus informantes descubrieron que él tenía encuentros y comunicaciones con Félix Díaz, por lo que Gustavo, ya con varios testimonios diferentes y asegurando la traición de Huerta, decidió actuar la noche del 17 de febrero. Gustavo se presentó ante Huerta acompañado por una pequeña guardia. Gustavo llevaba pistola en mano, lo sorprendió, lo desarmó y le anunció que quedaba detenido. General Huerta, está usted detenido. Ándale, te presento a mis puños, alevosía y ventaja. Entonces Gustavo lo condujo a Victoriano Huerta prisionero personalmente hasta el despacho presidencial de Francisco I. Madero. Ahí le entregó a Huerta y le dijo: aquí está el traidor. Gustavo expuso ante Francisco todos los informes sobre los contactos de Huerta con los rebeldes. Todos los screenshots. Sí. Ándale. Revisé el teléfono mientras estaba dormido. Sí. Y encontré esto. Una foto de Huerta. Huerta negó todo. Aseguró que había sido calumniado y le pidió a Francisco I. Madero 24 horas para probar su lealtad y acabar con la rebelión de aquellos güeyes. Francisco reprendió a Gustavo por haber arrestado a un general sin una orden formal. Después tomó el arma que le había quitado a Huerta y se la devolvió al general y le dijo: le dio un zap a su hermano. Y le dijo que tenía 24 horas para demostrar su lealtad. Para Gustavo aquello debió significar una derrota personal. Había llevado al sospechoso detenido hasta el despacho presidencial. Con screenshots. Con screenshots y todo. Hizo su tarea y todo, se preparó. Claro. Vale. Y su propio hermano decidió creer en la palabra del general. Del traidor. El 16 de febrero, seguimos en la Decena Trágica, le escribió a Carolina para disculparse por no haber podido salir a Japón el 15, como habían previsto. Hubiera sido, Gustavo, esto no me gusta, pero No, Gustavo. Aseguró que los rebeldes de la Ciudadela parecían desmoralizados, que la victoria gubernamental era casi segura y que el viaje se aplazaría aproximadamente un mes. Después añadió, cito: procuraré irme a tu lado lo más pronto posible. El mensaje dejaba abierta esa promesa: reunirse con su esposa en Monterrey, abrazar a sus hijos y continuar con el proyecto japonés. Comer chicharrón. Que no sabía que, mientras escribía esas palabras, Huerta estaba aprovechando sus 24 horas para dar el golpe final, pero contra el gobierno. Gustavo se encontraba en el restaurante Gambrinus,
durante una comida con militares y políticos vinculados con El el rincón gobierno. de los sapos. ¿Cómo se llamaba la otra? No sé. No, Pero ya- estaría genial que en la historia, ¿no? Estaba en el rincón de los sapos. Sí. En pata de perros. Comiendo nachos. Los tacos el venadito. Los tacos y el venadito. Algunas versiones aseguran que Huerta había promovido aquella reunión para mantener a Gustavo alejado de su hermano. Cuando se servía la champaña, un oficial entró acompañado por soldados y anunció que todos los empresarios estaban detenidos. Gustavo intentó sacar su revólver, pero al momento 5 fusiles Mauser apuntaron contra su pecho. Comprendió que disparar significaría morirse al instante. Gustavo Madero fue detenido y llevado preso al Palacio Nacional, cerca de la medianoche del 18 de febrero de 1913. Un emisario del cuartel general de la Ciudadela llegó al palacio para informar a Victoriano Huerta que el general Manuel Mondragón exigía la entrega de los prisioneros. Victoriano Huerta ya tenía prisioneros a Francisco I. Madero, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles. 24 horas productivas. Sí. Muy bien, ya se va todo aprovechando. Y son esas 24 horas lo que nada para el poder de Francisco A. Sí, no, güey. Lo que nunca se lo hizo en 24 horas. Ahí para las resolver. aprovechó y ya Hijo tenía de la en Palacio chingada. Nacional a Victoriano, digo, a Felipe Ángeles, a Francisco y Madero y a Pino Suárez, que tenía ahí el poder porque era Pino Suárez y Madero presidente y vicepresidente. Y Felipe Ángeles, el principal general del ejército, o sea, ya los tenían los tres ahí. Entonces, Mondragón, desde la Ciudadela, manda a un güey y le dice, oye, dile a aquel güey que me mande a los presos, porque yo me los quiero ajusticiar. Y Victoriano Huerta pues le dice, no, pues todavía no, porque aunque los tenía en sus manos, aún no tenía las renuncias formales del presidente y del el vicepresidente. No había terminado de preparar el speech de villano que les iba a dar. Entonces, por eso Ándale. no los podía soltar. Todavía me quedan 2 horas, hermano, Sí, sí, para dar mi speech. Entonces, Victoriano no quería correr el riesgo de que se le escaparan. Pero para complacer a Mondragón, ordenó que entreguen a Gustavo Madero junto con otros detenidos. Tente en pie. Sí. Sí, ahí. Ahora disfrútenlo. Y luego era el güey que más odiaban, era de gócenlo. En manos de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, Gustavo fue condenado a muerte y entregado a un grupo de soldados. Y por condenado a muerte fue hasta estos güeyes hicieron ahí su faramaya de que un juicio y, ay no, sí te vamos a dar muerte porque Sí, las culpable, Simón. Sí. Se Listo. determinó, Ahí está. después de una gran investigación, se determinó que eres culpable. Sí, ni modo, bro. Tiramos un volado y perdiste, sorry, carnal. Entonces, Gustavo fue condenado a muerte y fue entregado a un grupo de soldados. Entre esos soldados había tropas ebrias y, según algunas versiones, también jóvenes alumnos de la escuela militar. Y bajo los efectos del alcohol y envalentonados por el ambiente y todo el desmadre que había en la matazón que fue la escena trágica, que ya tendremos episodio, comenzaron a insultar al preso. Gustavo quedó rodeado de cerca de 100 soldados, que entre gritos, burlas y amenazas descargaron contra él toda su ira. Según los testimonios, lo patearon, lo abofetearon y lo golpearon con las cachas de los rifles. Entre empujones y gritos lo llevaron al patio donde estaba la estatua de Morelos que se acababa de poner. Ahí, Gustavo iba cubierto de sangre y a todo madreado, con el rostro desfigurado por los golpes, el cabello revuelto y la ropa toda destrozada. En medio de aquella violencia, ofreció dinero y suplicó que no lo mataran. Gritaba que tenía esposa e hijos, pero los soldados respondían con risas, insultos y burlas, llamándolo cobarde y golpeándolo brutalmente. Al calor del linchamiento, uno de los soldados se acercó con una bayoneta, buscó su ojo sano y se lo sacó, dejándolo completamente ciego. Gustavo soltó un grito de dolor y desesperación y se encogió con violencia y se llevó las manos todas golpeadas al rostro. Las burlas no se detenían. Los soldados siguieron agrediéndolo, clavándole en el cuerpo las puntas de sus armas y empujándolo por el patio. Ya casi sin fuerzas y enloquecido por el dolor y cubierto de sangre, Gustavo logró ponerse de pie. Caminó unos pasos a tientas como si todavía intentara escapar. Completamente ciego, avanzó entre gritos hasta que tropezó con la estatua de Morelos y cayó a los pies del monumento. Ahí, en el suelo, varios soldados le dispararon. Después vino el tiro de gracia. Todavía, ya muerto, todavía le arrancaron las partes nobles. Lo cubrieron con tierra y lo cubrieron con estiércol y abandonaron su cadáver después de quitarle sus pertenencias. Según esos mismos testimonios, entre lo que le robaron estaban 63 pesos, 3 cartas de su esposa Carolina fechadas en Monterrey y un libro de apuntes que terminaba con una frase amarga. Cito: todo está perdido,
los soldados no quieren pelear. Mientras tanto, la familia de Gustavo no sabía nada de él. Lo buscaron desesperadamente en hospitales, en el Palacio Nacional y en la Ciudadela, pero nadie les daba razón de su paradero. La forma que fue asesinado el 19 de febrero de 1913 mostró la hazaña con la que se cerraba una etapa decisiva de la Revolución Mexicana. Ese mismo día, por la tarde, Francisco I. Madero fue tomado prisionero. La escena trágica terminaría con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Después de eso, la familia tardó 6 días en saber dónde estaba el cuerpo de Gustavo. Durante el sepelio de Francisco y Madero, una de las personas se apiadó de ellos y les informó que el cadáver de Gustavo había sido encontrado apenas cubierto por tierra en la plaza de la Ciudadela y que después había sido trasladado al Panteón de Dolores a una fosa común. Se recuperó el cuerpo, pero muy poca gente asistió al entierro de Gustavo. Su cuñada, Elena Villarreal, envió 2 crucifijos. Uno fue colocado en el cuello del difunto y el otro acompañó al féretro durante el cortejo, que partió desde el Panteón de Dolores y terminó en el Panteón Francés. Doña Mercedes, madre de los hermanos asesinados, había reservado una fosa para Gustavo junto a la tumba de Francisco, porque cuando enterraron a Francisco ella sabía que tarde o temprano encontrarían el cuerpo de Gustavo y deseaba que sus hijos permanecieran juntos, también en la muerte como en la vida. O sea que todo este cagadero y estaba la jefita ahí viendo la telenovela y diciendo, chingada, que se están agarrando madrazos mis hijos, ¿no? Sí, qué chingada. terrible. Gustavo Madero fue uno de los hombres que hicieron posible la Revolución Mexicana sin ocupar el centro de la escena y muchas veces hasta olvidado. Arriesgó su fortuna, consiguió armas, financió periódicos, sostuvo redes políticas y convirtió las ideas de su hermano en una fuerza real y capaz de derribar a Porfirio Díaz. Y todo esto teniendo 20 años. A sus 19. Y uno sin puntos ni de Infonavit. A sus 20 años ya derrocó a Porfirio Díaz. Yo no he derrocado nada nunca. Yo no le puedo alzar la voz a mi esposa. Historia real. También fue quien comprendió demasiado tarde que el antiguo régimen seguía vivo dentro del ejército y que la traición ya rodeaba al gobierno. Murió por mantenerse al lado de Francisco cuando casi todos comenzaban a abandonarlo. Sin embargo, su nombre quedó reducido durante años al hermano de Madero y a la crueldad de su asesinato. Hoy recordarlo es reconocer que la historia de México también fue construida por quienes trabajaron detrás de los símbolos y por quienes pusieron dinero, estrategia y la vida para que esta revolución pudiera existir. Así terminó la vida de Gustavo a Madero, una historia que estuvo unida siempre a la de su hermano desde la infancia. Tipazo. Tipazo. Y se casó con su prima y la enamoró siempre. Siempre. No como Ángel Garmón. Aquí venía escrito. Que su prima ni le regresa los mensajes. Qué fuerte. No, qué cabrón, no sabía nada de él. Wow. Me impresiona siempre que escucho como cosas de historia lejos de lo que aprendimos en la escuela. Decís de que no sé nada. Ok. Gustavo Madero, quién sabe. Ese güey. Una alcaldía allá en Ciudad de México, ¿no? Sí, man. Sí, y nada que pues fue el que sostuvo todo el proyecto de revolución de su carnal. Sí, que convirtió reales las ideas de su hermano. La Sí. logística, el pedo. Ajá. Él era el del Excel, de que no, este pedo va acá, vas. Y me deben 640,000, ahora larga. O sea, y luego aparte cuando quiso recuperar un poco de todo el tiempo, esfuerzo, dinero, Se le echa Ay, encima, sí. Qué chinga le Encuérdelo pagaron. a la gente. O sea que sí era más, lo que dices, ¿no? Era más barato y fácil para todos que él no se involucrara. Entonces, güey, Dejar a el su guacho. carnal en su cagadero, que él le haga de revolucionario y si Se va a salía estar chido. allá con sus empresas y su esposa enamorada. De enamorada. Y no le iban a arrancar el Sí, iban a ir de vacaciones a París. Yo conozco un buen lugar cuando vine a estudiar aquí. Hay una fondita que está toda madre acá en la Ajá. esquina. Qué Todavía chinga. tuvo la Pobre oportunidad de güey. irse a Japón. Sí, ¿Qué? sí le cayó, sí. No alcanzó. No y alcanzó, el plan ah. era ir, pero pues lo alcanzaron a agarrar en las 24 horas que tuvo Huerta. Las Híjole. 24 horas más productivas en la historia de México documentadas. Puerta tampoco tenía Instagram. No. No. Si hubiera tenido TikTok Huerta, no, pinche revolución no se hacía. No. Wow, qué fuerte. Pues Qué sí, fuerte. una historia de alguien que no conocíamos y que significa mucho para la historia de México. Y Sí. me suscribo al newsletter de cuando saquen el episodio de la decena trágica. Uy, ese episodio lo traigo Va a también de estar. hace mucho porque es una matazón. Y por eso quise escribir primero de Gustavo Madero, porque hay cositas en la decena trágica.
tráfico. Pinche decenio que fuera Semáforo, así, wow. Censurado. Cuando platiquemos de la escena trágica que yo les diga, ay, Gustavo Madero hizo esto, ustedes ya van a traer aquí el contexto de que, claro, el Gustavo Madero de siempre. Mi compa que era un romántico y un alivianador su carnal. Sí. Muy chingón. Bueno, para mí, el que tenía que haber sido presidente. Ambición le faltó, pero... Pues es que él estaba metido en el varo, o sea, él quería el negocio, él quería... La estrategia, no tanto el poder. El poder, ajá, exacto. Sí, qué error que Francisco de Madero haya tomado el poder. Bueno, esa es mi opinión, fúnenme. Pero al igual y si Francisco de Madero no hubiera iniciado la necesidad de tomar el poder y derrocar a un régimen como el de Porfirio, pues a lo mejor sí, seguirían siendo empresarios y ya, ¿no? O sea, seguirían siendo una familia poderosa, pero sí, sin metida en la política al menos, ¿no? De hecho, hay un episodio de Leyendas Legendarias, escúchelo después de escuchar este episodio y va a nutrir mucho esta información que es de Francisco y Madero, de la parte espiritista que tiene Francisco y Madero. Estaba loquito el señor. Estaba loquito el señor. Entonces ahí ya van a decir ustedes, no mames, era Francisco. Ese güey era el presidente, no mames. Ajá, totalmente. Escuchen ese episodio después de escuchar este y nos comentan qué y lo les regresen parece. Y escuchan este otra vez. Claro que sí, así para que ustedes hagan apuntes y se lo aprenden porque mañana hay examen, chicos. Y luego le da like, comenta, comparte, le suscribe. Y todo eso. Haga Todos los botones que le tiene que picar a usted. No le estamos pidiendo casi nada. Haga todo eso. Compártalo a 3 amigos y que a su vez lo compartan a 3 amigos y así. Esquema piramidal de compartidas. Sí, el esquema Ponzi que hubiera deseado Gustavo Madero. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Si es la primera vez que nos escuchas, estoy seguro que hay otros episodios que les van a encantar. Gabe, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por invitarme, invítenme cuanto quieran. Siempre me divierto y aprendo cosas que espero esta vez sí retenga. Ni a mí, ni yo retengo ya. Sí, yo retengo líquidos únicamente. Pero... No, muchas gracias, me divertí mucho y muy interesante. Sí, no sabía nada del compa. Y bueno, ya vas a saber. Pues Gustavo Madero, el enamorado, el Romeo. Sí. Gabe, este es tu espacio. Si algo quieres mencionar o de algo te sirve. No sé qué. Tengo un programa de cocina ñoño que se llama Handy. Puede usted encontrarlo en @somoshandymx en todos lados. Es cosas de cocina, cosas del hogar. También soy productora de Leyendas Legendarias, el podcast de crimen real y cosas de esas, que es @leyendaspodcast. El Dolop, @el Dolop. Músicos de sillón. Producciones sin contexto. Leyendas del más acá. Historias del más acá, ni me lo sé. Hay varios podcasts involucrados, pero no, muchas Gabe Madero, sí. Gabe Madero. No, gracias, eso es todo. Mis redes son @soygabe y no subo nada nunca. De todos modos, aquí va a tener las redes de todos sus contenidos de la Gustavo Madero de Producciones Sin Contexto. Para que la siga, muy sencillamente nomás dele clic y lo va a mandar directamente. Ángel, ¿algo quieres mencionar? Nada, muy contento. Qué felicidad compartir espacio, Gabe. Qué felicidad conocer de nuestra historia. Y pues nada, a escribirle cartas a las esposas, señores. A escribir cartas, a enamorar a cada día. Enamoren a sus esposas. Sí, así no es. como Ángel Carmona. Como Ángel Carmona. La patrona, ¿algo quieres decir ya para irnos, despedirnos? Ángel, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Ángel Carmón en todos lados. Perfecto. Gracias. A Kevin lo pueden seguir como... Qué bonito chiste. Qué bonito chiste. ¿No hiciste chiste? No, ya es literal. Qué bonito chiste. Qué Bien. bonito como Kevin, KV, qué bonito chiste. A mí me pueden seguir como Diana y medio. Y pues me fascinó el episodio. Como que de repente se me olvidó que estábamos hablando de historia y yo traía una película en mi mente. Y Sí, pues. ¡oh, la verga! Sí, A la gente le pasó eso. Sí, está increíble la situación. Increíble. Y hay muy poca información. Yo la neta me clavé y voy a confesar que recorté mucho el episodio porque si así usted ya vio aquí abajo cuánto duramos. Era demasiada información y demasiadas cosas que hizo Gustavo Madero. Y ojalá y Netflix haga algo ahí chido. Y por último, les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. ¡Ahora! Na, 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 na.